Hola, buen día. Me encuentro en este momento en el despacho jurídico Calva Corro y Abogados en compañía de el abogado Israel Calva Corro y el abogado Rodolfo Mar Hernández. La pregunta que tengo para ellos en este momento es: ¿quién es Calva Corro y Abogados? Calva Corro Abogados es un despacho con más de 13 años de experiencia en la ciudad de Puebla y en diferentes partes de la República. Calva Corro Abogados es un despacho integrado por diferentes abogados especializados en las diferentes ramas del derecho, como lo es civil, penal, mercantil, laboral, fiscal, amparo, constitucional, familiar, entre otras ramas del derecho. Eso es Calva Corro Abogados. Perfecto. ¿Me podrían decir qué los caracteriza? Bueno, en Calva Corro creemos que el derecho es único e indivisible. Nuestro modelo de negocios permite fungir como un despacho que se dedica a suministrar servicios jurídicos en todas las partes de la República Mexicana a través de un sistema el cual se constituye básicamente por personas que piensan y que ejecutan el derecho. Lo que nos distingue es que no damos dinero, somos abogados que litigamos en su máxima expresión el derecho y que a través de recursos, incidentes, juicios de amparo y los demás recursos idóneos que facilita la ley, pues se permite o se hace el trabajo. Me decía con la palabra distingue, ¿qué diferencia hay con otros despachos a Calva Corro Abogados? La primera diferencia entre otros despachos es que nosotros analizamos su asunto y una vez analizado podemos dar la solución jurídica del asunto concreto. Es decir, el usuario llega, nos plantea su asunto, lo analizamos de forma pormenorizada con todos los documentos que tiene para poder brindar una asesoría acertada. Una vez que tenemos la solución al problema y tenemos el porcentaje de éxito mayor para el efecto de que sea beneficiado el cliente, celebramos un contrato de prestación de servicios profesionales. Ese contrato de servicios profesionales celebrado entre nosotros como abogados y la parte que nos contrata, se establece el fin del juicio, además de que se establece un costo total del juicio. Es decir, la diferencia entre otros despachos: no vamos a realizar actos momentáneos o de tracto sucesivo, en decir, por demanda te cobramos tanto, por apelación tanto, sino que nosotros al analizar el asunto valoramos el tiempo que puede durar y la estrategia de la contraria para poder cobrar y establecer un precio único, es decir, de todo el juicio. Si se va a llevar apelación, amparo o diferentes medios, ya están contemplados en nuestro contrato de prestación de servicios profesionales. No se van a llevar la sorpresa de que, pues ya llegó una apelación, ahora no voy a cobrar tanto por la apelación. No, es un contrato único con el servicio completo. Además de que la asesoría técnica jurídica que se brinda no nada más es respecto al asunto en sí, es decir, si en un primer momento se deriva de una cuestión mercantil, una cuestión civil y posteriormente el asunto nos lleva a otras ramas del derecho, agotamos esos medios de defensa de las diferentes ramas del derecho, como podría ser penal, podría ser una cuestión administrativa, mismo que va incluido en el servicio jurídico que brindamos. Excelente. A las personas que nos ven en este momento, ¿por qué les dirían contratar a Calva Corro Abogados? Pues nuestro modelo de negocio es incluyente. Creo que el derecho humano de una defensa adecuada, de un asesor jurídico, de un abogado, no debe estar condicionado ni deben haber restricciones. Lo que nosotros hacemos es que cobramos a través de un contrato de prestación de servicios profesionales con resultados garantizados y nos adecuamos a las diversas necesidades que tienen las personas. Puede ser en amortizaciones, puede ser en 2 o 3 pagos, y la gran ventaja es que, por ejemplo, si decidieran a través de un esquema de financiamiento,
no van a pagar las 2/3 partes posteriores hasta que vean resultados garantizados. Ese es el beneficio, el plus de contratarnos. Además que, pues, como somos un despacho que tenemos presencia en diversas entidades federativas de la República Mexicana, pues todo el trabajo se realiza, digamos, de la forma sustantiva aquí en el despacho de Puebla. Sin embargo, lugares como Jalapa, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala, donde hay personas que se encuentran trabajando actualmente en despachos jurídicos, son personas que tienen la facilidad de poder consultar el expediente, ir directamente a las audiencias, y eso pues facilita de alguna forma que el trabajo sea sistémico, sea integral y con resultados garantizados. Otra pregunta, en materia penal, ¿qué servicios son los que lo distinguen? Mire, en materia penal va a variar el servicio que se brinda por parte del despacho, porque de acuerdo a la reforma penal, recordemos que a la víctima y al imputado ya están en una igualdad de circunstancias durante el procedimiento o antes del procedimiento. Es decir, que la víctima ya tiene derecho a una defensa, que en el antiguo sistema no se tenía, ahora se le llama asesor jurídico. Y al imputado, de igual forma, siempre ha tenido su abogado, su defensor, y es quien protegerá los intereses de la persona procesada, imputada, o como le quiera usted llamar. Y tenemos un catálogo desde los dos puntos, desde las dos aristas. Es decir, como víctima, hay circunstancias muy concretas. Una de ellas es la persona tiene un problema jurídico en materia penal, es afectada, es víctima, va al Ministerio Público a presentar una denuncia. Recordemos que los servicios que brindan estas instituciones son muy tardados y mucha pérdida de tiempo al ir a presentar una querella o denuncia. Uno acude, piden muchas trabas, muchos requisitos y prácticamente los delitos no se denuncian precisamente por las trabas que existen por parte de los que reciben las denuncias y la persona se cansa y lo deja. Pero con el nuevo sistema, recordemos que también tiene derecho a una defensa o una asesoría jurídica, por eso tiene la figura del asesor jurídico. Nosotros entramos como asesor jurídico, es decir, la persona cometió en su perjuicio, le cometieron en su perjuicio algún daño económico o patrimonial, económico y moral. No estamos hablando netamente de dinero, sino en su integridad. Una acción delictiva considerada como delito. Lo que pasa acá es que nosotros, desde el primer momento que la persona nos llama, analizamos su asunto y verificamos en qué hipótesis se encuentra respecto al Código Penal o qué delito es el que cometió en su contra. Una vez que tenemos bien localizado el delito, le redactamos la denuncia para que no vaya a perder el tiempo al Ministerio Público. Nos da la forma en que acontecieron los hechos, se narran tal y como lo plantea el cliente y nosotros acudimos a presentar la denuncia con él. Se presenta la denuncia, en algunas entidades federativas en ese momento se presenta y se ratifica, en otros se presenta, nos dan cita para ratificar, lo hacemos y empezamos con la actividad de investigación, a girar los oficios, a llevar los testigos, a darle seguimiento a esta investigación. Esa es una parte, presentar la denuncia, estructurar toda la defensa por parte de la persona que fue víctima de algún hecho ilícito. Otra circunstancia puede ser que ya se encuentre presentada la denuncia, pero que el Ministerio Público no le da seguimiento. Para eso lo comentará el licenciado Rodolfo. Bueno, creo que la reforma penal se instituye bajo dos principios: que el culpable no quede impune, que se le administre justicia a la víctima y el esclarecimiento de la verdad. Entonces, cuando se habla de una justicia real, se hablan de procedimientos los cuales van a garantizar que la víctima pues tenga acceso a ese derecho humano que es la justicia.
Hay un dispositivo legal del Código Nacional que establece un medio de impugnación contra omisiones del Ministerio Público, casos en los cuales las personas llegan y acuden al Ministerio Público y no han investigado sin mayores requisitos ni formalidades, libre de estereotipos, libre de discriminación. Ese tipo de procedimientos pues son los que pueden tener acceso en Calvacorro Abogados, y durante toda la secuela procesal hay muchas etapas, digamos, que componen hasta llegar al juicio oral. En ellas es importante la asistencia técnica del defensor y del asesor jurídico en aras pues, de que se puedan proteger sus intereses. Si es imputado, que se respeten los principios tutelados en el artículo 19 constitucional sobre delitos que no son graves, que son graves, y en ese sentido pues pelear para que no se determine una prisión preventiva que no esté contemplada dentro de esas hipótesis. El acto que se está impugnando y determinarlo es la omisión de investigar los hechos constitutivos de delito que nuestra representada hizo de conocimiento a la gente del Ministerio Público, y de igual forma la omisión a determinar y proteger a la víctima con las medidas de protección solicitadas en el escrito de querella. Básicamente, esos son los dos actos omisivos por parte de la gente del Ministerio Público, y que a la fecha no se ha pronunciado. La querella fue presentada ante el agente del Ministerio Público solicitando esas medidas de protección, ya que los hechos constitutivos de delito que derivan precisamente de los vecinos de mi representada y que cuentan con un parentesco que es su padre y sus tíos, han venido generando más conflictos. Es por lo que solicitamos las medidas cautelares, y al ser omiso se han venido generando otros hechos ilícitos en otras carpetas de investigación, que ya también se presentaron denuncias por los delitos que posteriormente se cometieron. Ese es el acto que se plantea en este medio de impugnación. ¿Es cuánto, juez? Bien, gracias. Por parte de la gente del Ministerio Público, ¿alguna manifestación? Sí, su señoría. Desde el momento en el que se presentó la denuncia, el agente del Ministerio Público, como encargado de la investigación, da intervención a el perito en psicología para que atienda a la víctima Nancy Rosario López Báez. Asimismo, se gira un oficio de investigación en victimización de Nancy Rosario López Báez y en contra de Paulino López Olivares. Y dentro de esa orden que se le solicita a Policía de Investigación, también se le hace de conocimiento que a la víctima Nancy Rosario López Báez se le han hecho en su favor las medidas de seguridad consistentes en la vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido, protección policial a la víctima u ofendido, auxilio inmediato de integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlos. Entonces, por lo tanto, su señoría, queda en visto que esta autoridad no ha sido omiso en cuanto a las pretensiones de los solicitantes. ¿Es cuánto, su señoría? Nada más en una circunstancia de precisión, por favor. Me dijo que al referirse a medidas de seguridad se refiere a las medidas de protección establecidas en la ley. Efectivamente, su señoría, disculpe. Y otra precisión, por favor. Me dijo auxilio inmediato, separación, me dijo
consistentes en domicilio. Ujú. vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido, protección policial de la víctima u ofendido, auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido al momento de solicitarlo, su señoría. Bien, ¿sería todo? Sí, su señoría. ¿Se ocupa, por favor, la defensa en relación a lo que manifiesta el agente del Ministerio Público? Sí, las manifestaciones hechas por Ministerio Público no nos dan certeza que efectivamente se haya hecho porque no tenemos a la vista, eso es un punto. Otro es, no dice con qué fecha se giraron los oficios a los policías y al psicólogo también para ser atendida y darle seguimiento precisamente a estas medidas de protección porque son necesarias. Es decir, el Ministerio Público, dentro de su función constitucional y legal, su obligación constitucional y legal en cuanto hace a las medidas de protección, debe de estar vigilando las que se cumplan. Si dice que se giraron oficios a los policías, tampoco refirió que estas personas estén acudiendo y estén haciendo ese acto de protección a la víctima, no lo refiere. Hasta el momento, en cuanto hace esta carpeta de investigación, no tenemos conocimiento de que esté acudiendo policía. Además de que en esta carpeta de investigación nosotros solicitamos que acudiera la policía ministerial, ya que de actos posteriores que de igual forma generaron conductas ilícitas hacia mi representada y a sus familiares, de igual también solicitamos medidas de protección, pero esas medidas de protección son en otra carpeta de investigación y en esa, no en esta. Y en esa carpeta de investigación está acudiendo la Policía Municipal. En esta carpeta de investigación solicitamos que acudiera la Policía Ministerial o Policía Estatal, pero no tenemos información de que estén acudiendo para realizar las actividades y además en esas medidas de protección solicitamos la restricción de que el señor que cometió el ilícito en contra de mi representada se abstenga a acercarse a ella y no refirió nada en cuanto a ese tema y las investigaciones pues no se han realizado, tampoco tenemos conocimiento de que la Policía de Investigación haya acudido al domicilio sobre este hecho delictivo. ¿Es cuánto, juez? Bien, se ocupa, por favor, agente del Ministerio Público. Nada más se ciñe a lo manifestado por parte del asesor jurídico. Sí, su señoría. Iniciando con el desconocimiento del asesor jurídico, le comento que el oficio a psicología fue girado el día 10 de abril y recibido la misma fecha. El oficio a policía de investigación en donde se refieren ¿Me que puede dar el número de oficio, por favor? Sí, su señoría, disculpe. El número de oficio es el 1300/2018. De fecha 10 de abril del 2018. El oficio de investigación, en el cual se le solicita a Policía de Investigación cumpla con estas medidas de protección, es el oficio número 645/2018, recibido el 14 de mayo del 2018. Así como también de la solicitud de que se realice estas medidas de protección que no sean por policía municipal. Efectivamente, el oficio que se giró fue directamente a Policía de Investigación. En este caso no se mandó a ningún otro cuerpo policial. Fue directamente a Policía de Investigación para que se pusiera en contacto con las víctimas. Tan es así que la víctima Nancy Rosario López Báez asistió al menor en una entrevista
por lo cual es contundente que Policía de Investigación sí ha estado en contacto con la víctima, su señoría. Bien, ¿se podría ocupar de la circunstancia que refiere el agente del Ministerio Público? Asesor que público? nos precise con qué fecha se presenta el menor como testigo y los actos de investigación realizados por Policía de Investigación para poder manifestar. ¿Me permite, su señoría? Fue realizada por Policía de Investigación el día 25 de mayo del 2018 a las 11:20 horas, realizada por el oficial de Policía de Investigación, Giselle Contreras Paredes. Además de esto, Policía de Investigación ha realizado la inspección en el domicilio respecto de los daños que refiere la víctima. Es cuanto, su señoría. ¿Alguna otra manifestación que refiera el asesor jurídico? Sí, igual de las manifestaciones vertidas en este momento por el Ministerio Público, en cuanto a las medidas de protección, no manifiesta si se le ha dado seguimiento para que sean eficaces. Solamente habla de que se giraron los oficios y los oficios y la investigación que se ha hecho es a partir del 25 de mayo. Son actos posteriores a la presentación del presente medio de impugnación. Yo creo que por eso ahora está trabajando el Ministerio Público. Entonces, no nada más queda la labor del Ministerio Público para proteger a la víctima en girar oficios, sino que estos se cumplan, y en el entendido de que en los medios de protección a la víctima no manifestó respecto a que si los policías están realizando la protección, y en cuanto hace a que se le prohíba acercarse a la víctima el imputado, no manifestó nada. Al parecer no existe ninguna información de la que acabo de referir, para el efecto de cumplir precisamente con las obligaciones y se proteja a la víctima. Es cuanto, juez. Además, hay mandato constitucional de que el Ministerio Público debe ceñirse a que todo el mando y conducción de la investigación lo tenga él, por supuesto, dirigiendo a Policía de Investigación. De las declaraciones que expresa, se advierte que no está garantizando que realmente exista una protección efectiva a la víctima. Creo que se debe de evitar la estigmatización legal. Y lo que se advierte es que no solo por girar oficios se va a garantizar la protección de la víctima. Debe de hacer un estudio minucioso de que realmente se está cumpliendo con su labor Policía de Investigación, porque él tiene al cargo de estos elementos. Es cuanto. ¿Quién se ocupa, por favor, agente del Ministerio Público en relación al argumento que refiere en este caso los asesores jurídicos? Sí, su señoría. Por cuanto a esas manifestaciones, efectivamente no se ha solicitado aún la medida que solicitan de restricción, por lo cual nada más se señalaron las anteriores, y precisando en que solamente se han realizado desde el 25, no, se han realizado desde el día 10 de abril, su señoría, los actos de investigación. Y por cuanto hace a la solicitud de que se verifiquen estos datos, se realizará un oficio recordatorio a Policía de Investigación para que me informe sobre el estado que guardan las medidas de seguridad que se dictaron, su señoría. ¿Alguna manifestación por parte de la víctima, Nancy Rosario López, antes de que proceda a resolver? No, simplemente que me hagan justicia, porque se meten las demandas y nos dicen el escrito está mal, X cosa. Entonces sí,
quiero que la gente del Ministerio Público a lo mejor se comprometa a darme seguimiento para poder solucionar las cosas, porque esto va creciendo. Ya mi familia ya vive con miedo, ya no pueden estar ahí. Mis niñas corren a la escuela con el miedo de encontrarnos mal, entonces sí quiero que me hagan justicia. Es lo único. Bien, suficiente para resolver por parte de esta autoridad jurisdiccional. He escuchado atentamente los agravios que refieren, en este caso, los asesores jurídicos en relación a la omisión de investigación de los hechos por parte de la gente del Ministerio Público. Bueno, se desprende de sus manifestaciones que ahorita ha habido algunos actos de investigación y se conmina al mismo para que pudiera usted realizar los actos de investigación que más, que se requieren para efecto de poder judicializar lo más pronto posible, a efecto de que en su caso esto pase ya ante otra autoridad, que en este caso sería la autoridad jurisdiccional, y se pueda verificar si efectivamente este hecho, que primero determine si este hecho constituye realmente un delito, y en caso de considerarlo así, en ejercicio de sus facultades establecidas en el artículo 21 de la Constitución, se pueda determinar si judicializa o no. En cuanto a las medidas de protección, escuché por parte del agente del Ministerio Público que ha otorgado la vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido, la protección de la policía en relación a la víctima y el auxilio inmediato de las instituciones. Efectivamente, tal y como lo refieren los asesores jurídicos, es importante que independientemente de que la gente del Ministerio Público ya haya emitido los oficios 10, el oficio de fecha 10 de abril de 2018, 1300/2018 y el oficio de investigación 645/2018, precisamente para la Policía de Investigación, más que enviar un oficio recordatorio, simplemente pudiera usted de manera específica cerciorarse si se está llevando a cabo esta vigilancia, pues para efecto de no dejar en estado de indefensión a la víctima. Y en relación... Actualmente creo que hay un parteaguas en la reforma penal debido a que la importancia de los abogados en el sistema anterior, el sistema inquisitorio, era reflejada en el papel, es decir, todo era escrito, no había realmente pues la presencia del juez, la presencia de las partes. Actualmente con la reforma penal de juicios públicos, pues las teorías del caso que presentan los abogados durante esa expresión oral que realizan en las audiencias se vuelve imprescindible, importante. Debido a ello se pueden ganar o se pueden perder los juicios. Entonces, pues Calva Corro tiene muchos videos en la página del Facebook, los pueden seguir, pueden notar la habilidad de la argumentación jurídica y pues con muchos casos de éxito sobre muchos delitos. Incluso tenemos o estamos innovando en cambio de medidas cautelares. Abogados, algo que manifestar. En cuanto hace al Ministerio Público, quiero decir que las medidas cautelares solicitadas por esta representación social, en cuanto hace a la fracción primera, segunda y tercera, si las conjuntamos, son excesivas. Y más en la primera, que se presente la persona cada 8 días. Es cierto que se está investigando un hecho presuntamente delictivo, pero también es cierto que se debe considerar el principio de presunción de inocencia. Esto es, que la persona y las medidas solicitadas no justifican lo solicitado por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el hecho de que esta persona que represento viva en otra entidad federativa no determina que esta persona se va a dar a la fuga respecto a la justicia. Ahora bien, ya quedó bien preciso que mi representado trabaja para la Secretaría de Educación Pública de esta entidad federativa. O sea, si hay un arraigo por parte de su entidad. Tan es así que
que considero que por negligencia de esta representación social no se le pudo llevar a cabo el informe de evaluación de la unidad de medidas cautelares, porque esta autoridad no informó debidamente que la persona había cambiado de adscripción. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio Público, con el informe emitido por la directora de la escuela, donde supuestamente ocurrieron los hechos delictivos, le hizo de conocimiento al Ministerio Público que el acompañante musical, mi representado, había cambiado de adscripción, y ahí manejan los motivos precisamente porque había ya un problema con los padres queriéndolo golpear. Por lo tanto, el profesor solicitó su cambio de adscripción y a la fecha sigue trabajando en la Secretaría de Educación Pública. Siento que esta información que no pudo dar precisamente el informe de evaluación fue por negligencia del Ministerio Público. Y tan es así que el Ministerio Público nunca ha citado a nuestro representado. El hecho es que estamos en esta audiencia y que el señor que representamos está muy arraigado con su aspecto de trabajo. Si bien es cierto, desde otra entidad federativa, tampoco se hace presumir que ese hecho pues, se va a sustraer de la justicia. Creo que no se justifica eso. Ahora, en cuanto hace a la solicitud del asesor jurídico, en cuanto hace a la suspensión temporal del ejercicio, a la fracción novena, la suspensión temporal del ejercicio del cargo, creo que esto también es excesivo. Tan es así que la ley únicamente establece cuando se acredite el tipo penal se podrá suspender de sus funciones. Y el hecho es de que al realizar esta medida cautelar se estaría vulnerando el derecho humano al trabajo de mi representado. Tan es así que a la fecha mi representado está en esta audiencia y esa medida sería totalmente excesiva, igual que la que establece de la privación de la libertad, o sea, prisión preventiva, haciendo alusión que esa prisión preventiva únicamente se establece en los supuestos que determina la Constitución, y en el caso concreto no ocurre, por lo que debe tomarse en cuenta esta autoridad judicial en caso de solicitar la presentación de mi representado, como lo solicitó el Ministerio Público, cada 8 días. Sería prudente también considerar que mi representado trabaja, hacerlo esas citaciones fuera del horario de labores para que pudiera acudir a la autoridad que usted indique. Esto para el efecto de no afectar su situación laboral. Es todo. Por reproducir todos los oficios que ya mencionó y que tomamos en consideración para hacer esta manifestación y justificarla. Creo que todos los oficios que ya refirió el Ministerio Público, y en cuanto hace realizarla por la unidad de medidas cautelares del número de oficio UMECA 1064/2016, precisamente esta institución va a realizar su evaluación de acuerdo a la carpeta de investigación, y la carpeta de investigación la Ministerio Público está obligada a investigar dónde se encuentra la persona, y acá en la carpeta de investigación no veo, y así lo dice en su oficio de informe de no evaluación, donde dice que no se pudo encontrar a la persona. Y lo cierto es que sigue laborando en el estado de Tlaxcala, ya lo refirió en varios oficios, e incluso acreditó que es funcionario público. En esa orden de ideas estamos, y que esta representación social, bajo esa omisión, no proporcionó o no ordenó
asumirá la investigación, diera con el domicilio donde ahora trabaja. Y eso lo pudo haber hecho a la Secretaría de Educación Pública, y no lo hizo. Desde la fracción primer, habiendo escuchado a las partes, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre la solicitud hecha por el Ministerio Público y el asesor jurídico respecto a la necesidad de imponer medida cautelar al imputado. Ahora bien, este órgano jurisdiccional considera que, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo que dispone el artículo 19 de la Constitución Federal y al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el presente caso no se justifica la necesidad de imponer las medidas cautelares solicitadas. En primer lugar, abordo las solicitadas por el Ministerio Público, consistentes en la presentación. Nulidad de la sentencia, la Ley Nacional de Ejecución Penal sobre ciertos beneficios que le aplica, nulidad de actuaciones procesales y muchos tipos de juicios que hemos llevado en la actualidad. Muy bien. Otro de los temas que podemos comentar, como lo ha comentado el licenciado Rodolfo, es convalidar el antiguo sistema al nuevo sistema. Es decir, todas las personas que se encuentren con el antiguo sistema al nuevo sistema penal acusatorio, se puede llevar con el nuevo sistema, es decir, con un juicio oral, llevarlo ante el juez de oralidad y desahogar todas las etapas procesales y llegar a una sentencia. Eso se puede hacer, lo hemos hecho, tenemos varias sentencias en donde se ordena la convalidación al nuevo sistema, de un antiguo sistema al nuevo sistema. También tenemos procedimientos que hacemos valer contra el archivo definitivo o suspensión de la investigación por parte del Ministerio Público. ¿Quién comparece? Mi nombre es Leonides, como ofendida, no se malita, hable más fuerte para que quede su registro. Esta audiencia se está haciendo videograbada. Mi nombre es Leonides de Gante, la ofendida. Soy Jorge Martínez Jiménez, ofendido. Acompañado de sus asesores jurídicos, el abogado De pie, por favor. Israel Calva Corro, con número de cédula profesional 596538-7. Abogado Rodolfo Omar Hernández Escobar, cédula profesional 6518048, que acredita mi calidad como abogado y que acepto y protesto el cargo conferido de las víctimas con todas las facultades y obligaciones inherentes a las de su especie. Rodolfo Omar, ¿qué, perdón? Hernández Escobar. Pero en relación con ello, lo cierto es que el derecho a recurrir, el derecho que tienen como víctimas indirectas a un recurso efectivo, lo han hecho válido, tanto así que estamos el día de hoy aquí reunidos. No ha sido coartado el derecho, pero sí hay una situación de lo relativo a la notificación del 2 de julio del 2018 que señala la Fiscalía. Y a efecto de dilucidar lo anterior, se va a llevar a cabo lo relativo a todas las manifestaciones que puedan devenir por parte de la gente del Ministerio Público y por parte del asesor victimal. Y en ese sentido no adelanto la decisión, lo pongo sobre la mesa ello únicamente para que entonces el agente del Ministerio Público, licenciada, ¿cuáles fueron los motivos y fundamentos para la resolución ministerial? ¿Se los expongo? Bueno, en términos generales se hace alusión en dicho acuerdo que la carpeta se archiva de manera definitiva, toda vez que dentro de la misma se tiene conocimiento de la existencia de un cadáver en el centro de Villagrán, en el hospital comunitario, y dado que a dicho informe, Policía Ministerial acude para efecto de hacer el levantamiento del cadáver.
ver, no me dé cómo los actos de investigación, ¿qué fue lo que resolvió? El fundamento principal es que dentro de la presente causa no hubo intervención de terceras personas que ocasionaran el accidente de la persona fallecida, toda vez que de lo que se desprende de las entrevistas que se recabaron del informe pericial y del informe de necropsia que existe, se desprende que dicha persona fue prensada en una de las maquinarias que maniobraba en el momento de elaborar, sin que para ello haya intervenido una tercera persona para provocar este accidente, dado que no existe esa intervención por el motivo de que se archiva en definitivo la carpeta. El archivo definitivo que realiza el Ministerio Público de esa carpeta de investigación niega el acceso a la justicia a nuestro representado. ¿Por qué motivo? Porque dentro de la carpeta de investigación existe una persona que pierde la vida y la legislación penal establece que si una persona pierde la vida, ya sea por propia cuenta o por terceros, como la ley maneja, por acción o por omisiones, y que la línea de investigación se debió haber tomado desde esas vertientes, desde una acción como una omisión. Es decir, en primer lugar, establecer si hubo elementos externos, personas que participaron o que cometieron el ilícito denominado en el Código Penal como homicidio. Pero no tan solo puede darse desde ese punto de vista, sino también como una omisión. Nos damos cuenta que esta persona estaba laborando en una empresa en donde soldaba. También el Ministerio Público debió haber hecho una investigación si cumplían con todos los requisitos de seguridad. Al no cumplir con ellos, la empresa también es responsable por una omisión y también la ley penal sanciona esto. Ahora bien, la forma en que pierde la vida de quien respondió al nombre de Jorge Luis Martínez de Gante no concuerda, de acuerdo al cronotanatodiagnóstico o a la necropsia que refiere al Ministerio Público, no concuerda con las primeras personas que fueron entrevistadas, es decir, con las personas que estuvieron cerca de él cuando pierde la vida. De acuerdo a la necropsia, él pierde la vida porque, voy a hablar del término común, se desnuca y no hay otra lesión o lesiones que acrediten que efectivamente esta persona que pierde la vida se encontraba prensada en la máquina. Es decir, las entrevistas realizadas a las dos personas que trabajaban con él refieren que estaba prensado en la máquina y que el trabajador paralelo a la máquina, el elevador que utilizaba, baja de la máquina, trata de desactivarla e incluso dice, la máquina se puede manejar desde abajo o desde arriba. Puede haber una intervención desde abajo, manipularla desde abajo o desde arriba. Entonces él dice que la trata de manipular para bajar el cuerpo, pero se traba la máquina, se vuelve a subir a su máquina y lo ayuda para bajar. De acuerdo a la necropsia, no hay otras lesiones que acrediten que efectivamente la persona que pierde la vida fue prensada. Ahora, de la entrevista dada por el paramédico que acude a brindarle los primeros auxilios, él dice que ya no tiene vida esta persona y lo primero que le comentan las personas que vieron es que había caído de la máquina. Desde la altura de la máquina había caído. Entonces, son declaraciones contradictorias, es decir, con las personas que analizaron o se percataron de algunas circunstancias y la declaración de la persona que le brinda los primeros auxilios. La determinación
hecha por el Ministerio Público el día 29 de junio. También quiero comentar que a la fecha no dio los datos de cuándo fue que todas las periciales fueron recibidas por la representación social. ¿Por qué? Porque cuando yo acudo el día 19 de julio, las periciales que ahora refiere no se encontraban en la carpeta de investigación. Por eso es necesario saber cuándo la recibió, el sello fechador de cuándo la recibió, porque cuando yo acudí me dijo que precisamente estaba a punto de recibir las periciales. Una de las periciales que faltaba era la de necropsia, porque quería saber cuál había sido la causa de muerte. No la tenía, me dijo que estaba por recibirla. De criminalística tampoco estaba. Lo único que se encontraban eran las declaraciones de los testigos que habían presenciado. Del paramédico, yo la leí, no así las demás que refiere. Y es incongruente porque si hasta esa fecha que yo acudo, es decir, el 19 de julio, ella ya había archivado el 29 de junio sin que existieran los elementos de convicción que determinaran que efectivamente no existe un delito y sin haber establecido las líneas de investigación respectivas para depurar si efectivamente no hubo alguna intervención humana o alguna omisión para que la persona que acaeció perdiera la vida. Por lo que debe decirse que al verse realizado un archivo definitivo, tomando en cuenta el delito que se persigue, es un delito de oficio, debe de realizar todos los mecanismos y las instituciones que estén a su alcance, periciales y datos de prueba, porque el Ministerio Público es la que dirige la investigación, tiene todas las herramientas para poderla realizar, las omitió y sin embargo prácticamente en 10 días emite un archivo sin que cumpla con las formalidades respectivas. Bueno, uno de los pilares de la reforma penal es que el delito no quede impune, por lo que en aras de proteger el derecho humano de acceso a la justicia en condiciones integrales de equidad y de no discriminación, el artículo 108 estipula que el acceso a la justicia que debe dar el Ministerio Público es sin discriminación. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice que la discriminación es el negar un derecho también, pero sin causa objetiva y razonable. En este caso, lo quiero hacer relacionado con el artículo 212 del Código Nacional, que mandata o la obligación del Ministerio Público de investigar libre de estereotipos, libre de discriminación, orientada a investigar todas las líneas de investigación posibles. Y como lo dice el asesor jurídico Israel Calva, el Código Penal de la entidad federativa no nada más refiere el delito como una acción, sino como una omisión. Y en este caso hay una omisión de falta de cuidado y falta de los elementos técnicos y de seguridad que debió tener la empresa. En ese sentido, tal como lo refiere el Ministerio Público, dice que al hacer el dictamen de criminalística de campo advierte que son máquinas de soldar y que se encuentran en una segunda plataforma, sin que después refiere que también el perito en la materia no observa ningún indicio susceptible de estudio. Entonces, en términos del artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público tuvo la obligación inexcusable de hacer que no se perdiera, ni se dificultara, ni se obstruyera, ni se alterara ningún indicio. Para eso está el protocolo de las cadenas de custodia, de todos los protocolos que debió observar para la preservación del hecho delictivo y de la posible participación de la persona. En términos de este numeral 130 también, la fracción novena determina, la fracción octava primero determina que tienen la obligación de instruir a policías, y en la fracción octava de que se hagan los peritajes de forma eficiente y rápida a fin de que se faciliten los medios de prueba.
Para mayor abundamiento en ese sentido, también dice el Ministerio Público que el policía ministerial entra, no observa los protocolos que deben de observarse para la cadena de custodia también. Tampoco refiere si hubo alguna forma de certificación del policía ministerial o carrera policial o algún documento que justifique que tiene los conocimientos clínicos adecuados para hacer ese tipo de investigaciones. Y dice, de forma textual, lo dijo ahorita Constancia del Ministerio Público, que notó que el policía ministerial no obtuvo ninguna otra participación. Pero se insiste que la línea de investigación trata de una omisión, no de una acción. Una acción, pero sujeta a investigación. Ahora, en cuanto a esta fase en la que se encuentra, creo que en términos del numeral 19 constitucional, dice hecho delictivo y posible participación. El Ministerio Público no puede prejuzgar sobre cuerpo del delito y probable responsabilidad que es propio del Tribunal de Enjuiciamiento. En esta primera etapa es hecho delictivo y posible participación y el estándar es muy bajo. Lo que está haciendo el Ministerio Público es negarle la tutela efectiva a las víctimas en términos del numeral 108 de su derecho humano de acceso a la justicia y los está tratando con discriminación. El artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la carga de la prueba. No es necesario que levante la voz, lo escucho bien. ¿Sí? Ok. 130 de la carga de la prueba. Y el Ministerio Público también tiene esa obligación de dirigir, instruir y conducir la investigación. Ahora, yo creo que también hay algo importante que hacer notar, que como lo dije en una primera participación, en la determinación del juicio de la acción penal de archivo definitivo refiere 3 días para la reclamación. Creo que está confundiendo el sistema. Conforme al artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de la temporalidad y ámbito de aplicación, desde el 11 de junio del 2016 para fechas subsecuentes, entra en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y en ese tenor, el artículo que debe regir todas las cuestiones relacionadas con ese archivo es el 258. Mismo dispositivo que dice que el Ministerio Público al archivar debe contar con la autorización del procurador o de la persona en que se delegue esa facultad sin que en este momento exista alguna constancia al respecto derivado de las manifestaciones adocidas por el Ministerio Público. Es cuanto, gracias. Y ello ciertamente encuentra soporte en lo que se prevé en los artículos 8 y 9 del Código Penal del Estado de Guanajuato, cuando señala precisamente que el delito aparece como acción o como omisión. Y si en este caso se trata de aquellos ilícitos o de aquellas conductas que tuvieron un resultado material, como lo fue el deceso de una persona, que posiblemente, porque tampoco fue materia de investigación, pudiera existir aquí en alguna otra persona la calidad de garante, bien por la ley, bien por un contrato o bien por un actuar precedente, establecería entonces las posibilidades de llevar a cabo una investigación en relación a la búsqueda de la aparición del delito bajo la modalidad de omisión, o lo que la doctrina lo refiere como comisión por omisión. De ahí entonces estimo atinado el argumento señalado, esa porción del argumento señalado por parte de la asesoría jurídica, porque si, como ya se indicó, el tema toral de la Fiscalía para llevar a cabo esa determinación de archivo definitivo, esa conclusión de archivar de manera definitiva esa investigación, lo fue porque no hubo intervención de terceras personas que ocasionaran accidente de persona. Tampoco se informó que en el transcurso ocurrido del día 18 de junio del 2018 al 29 de junio del 2018, la Fiscalía realizara diversas líneas de investigación, y no solo aquella que le imperaba establecer para efecto de verificar si alguien realizó un actuar idóneo que produjo la muerte o produjo el resultado mortal de Martínez de Gante. Y lo anterior tiene a colación precisamente
con que el Ministerio Público no se hizo de los datos necesarios para esclarecer el hecho. No se allegó de mayor dato precisamente para poder establecer o poder asumir, como lo hizo, que no hubo una intervención activa, pero no pasiva, en el deceso de Martínez de Gante. Más cuando se reitera ciertamente el artículo 8 y el artículo 9 del Código Penal, pues señalan no solo una conducta positiva, sino también un dejar de hacer. Apartándose precisamente en la obligación constitucional de investigar atento a lo que se prevé en el artículo 21 constitucional. Si lo anterior es así, se comparte la opinión de la asesoría victimal en cuanto a que el Ministerio Público no realizó con la tingencia debida su investigación precisamente para ya llegarse de datos necesarios y no solo los recabados por la Fiscalía, sino también hacer del conocimiento de las víctimas el derecho que tienen a ofrecer, a aportar datos de prueba con la específica finalidad no solo que se les repare el daño, sino también al tratarse del trámite procesal penal de orden público, pues también entonces a establecer, a que se esclarezcan los hechos que dan tema a esta causa. Además, también fue establecido por parte de la Fiscalía, preguntas de esta juzgadora, que el Ministerio Público, previo a determinar cómo lo hizo, no informó a las ofendidas, a las víctimas indirectas, que concluiría su investigación, precisamente para hacer velar por el derecho de las víctimas a hacer efectivo no solo la declaración, sino verdaderamente poder llevar a cabo el ejercicio de su derecho a coadyuvar en la investigación. Si no lo hizo así la Fiscalía, bueno, pues que entonces se advierte precisamente una vulneración al derecho fundamental de las víctimas, que es ofrecer, aportar datos de prueba a la investigación. Por todo lo anterior, no queda sino entonces dejar insubsistente el archivo definitivo de fecha 29 de junio del 2018, realizado por parte de la agente del Ministerio Público, y en su caso se ordena la apertura de esa investigación para efecto de que la agente del Ministerio Público lleve a cabo en la investigación de diversas líneas de investigación que lleven a esclarecer los hechos tema de esa causa. Deberá además la agente del Ministerio Público dar intervención a los ofendidos para ofrecer datos de prueba, lo mismo que a su asesoría jurídica. Y si llegado a virtud del recaudo de los datos de prueba de la Fiscalía, de las diversas vertientes de su investigación, deberá entonces informar a las víctimas indirectas si es que pretende concluir su investigación, ya sea para instar al tribunal o para efecto de llevar a cabo diversa acción, un no ejercicio de la acción o diversa decisión de manera administrativa. Se otorga a la Fiscalía el plazo de 3 días para que informe a este juzgado sobre el cumplimiento que se le dé a esta decisión asumida por parte de esta juzgadora. De ahí entonces son esas decisiones las que lleva esta juzgadora a establecer la reapertura de esa investigación para los efectos ya precisados. Preguntaría en relación con ello, agente del Ministerio Público, ¿alguna omisión de esta juzgadora? ¿Alguna aclaración? Tampoco ninguna.
Licenciada. Ninguna, señoría, gracias. Asesores victimales. Ninguna, juez. Señores, les señalo de manera muy resumida, se ordenó que se investigue, que se continúe con esa investigación, no tiene ya ningún efecto la decisión que asumió el agente del Ministerio Público, no es convalidada por esta juzgadora, se dejó sin efecto para efecto precisamente que el Ministerio Público continúe con su investigación y esclarezca las posibilidades, las diversas líneas de investigación que puede agotar en esa investigación. Tienen ustedes derecho no solo a ser representados por parte de la asesoría victimal que ustedes ya han designado, tienen derecho a ofrecer pruebas y tienen derecho sobre todo a tener una participación activa. Entiendo precisamente bajo esta circunstancia que dicha participación activa no implica solamente que el Ministerio Público les esté refiriendo a ustedes qué es lo que va a hacer, sino que ustedes también tienen su derecho precisamente de llevar ante la agente del Ministerio Público, de solicitarle al Ministerio Público qué datos de prueba pretenden recabar. Y si una vez que se culmine, que estime la Fiscalía que se lleva a término con dicha investigación, deberá entonces la fiscal hacerles del conocimiento lo que desee plantear conforme a derecho. ¿Les queda claro? ¿Alguna última petición? Sí, solicitamos copia de audio y video de la presente audiencia, de ser posible que nos sea entregada el día de hoy porque venimos del estado de Puebla. Bien, se ordena la parte de gestión, otorgar a los asesores victimales copia del audio y video de esta audiencia, precisamente queda a cargo de los asesores victimales el dispositivo necesario para que se les comparta. ¿Alguna última petición, señores? Ninguna. Fiscal. Ninguna, señora. Señora. Bien, no habiendo peticiones que deba abordar la de la voz, se dan por notificados en términos de los artículos 82 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las 11:26, se decreta formalmente terminada esta audiencia. Lo hemos llevado con el juez de control y ha resuelto favorablemente. Queremos decir que todas las víctimas ya no están desprotegidas como en el antiguo sistema. Precisamente el antiguo sistema era la víctima llegaba, denunciaba y ahí se quedaba todo, no se investigaba. Y lo que pasaba con la mayoría de los delitos es que prescribían. Nunca se llegaba a la consignación, nunca llegaba con un juez y se consignaba y se iniciaba el ámbito penal, jurisdiccional, con el juez penal, no se llegaba a eso. Cuando en el momento que se quería llegar, cuando la persona víctima contrataba a un abogado, pues resulta que ya había prescrito, pero esa prescripción se da por que el Ministerio Público no había hecho su trabajo. Precisamente los medios de impugnación a que se refiere el licenciado Rodolfo, que ya comentó que hemos tenido sentencias favorables, es lo que se hace ver al juez, que el Ministerio Público no cumple con su trabajo. Y a través de un juez se le obliga a que realice las investigaciones, porque todo el aparato de investigación y para hacer valer el cumplimiento de la investigación lo tiene el Ministerio Público, no así la víctima. Del otro lado de la moneda o de la otra arista tenemos al imputado. O sea, el imputado también tiene derecho a una defensa, artículo 20 constitucional, tiene derecho a una defensa, tiene derecho a que se le presuma su inocencia y hay diferentes etapas. Por ejemplo, durante la consignación, una vez consignado se va a celebrar una audiencia de control, de detención. Como lo comentaba el señor Rodolfo, hay delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y hay delitos que no ameritan prisión preventiva. Nuestro trabajo como defensores particulares es ver si efectivamente la persona que se le está imputando el delito encuadra en esa detención oficiosa por parte del juez de control que haya decretado, o en ese momento solicite el Ministerio Público. En argumento, por parte del Ministerio Público y por parte de la defensa, se debatirá si efectivamente la prisión que solicita el Ministerio Público o la medida cautelar que solicita el Ministerio Público es acorde al delito cometido por el imputado y a las condiciones que lleven el desarrollo del proceso judicial. Lo idóneo es, como defensor particular,
ver si efectivamente encuadra o no, y en su caso solicitar la inmediata libertad de la persona por no encuadrarse en las hipótesis que establece el artículo 19 constitucional, que son delitos de prisión preventiva oficiosa. Y la otra cara de la moneda, aunque lo diga acá, hay delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, pero la víctima, demostramos en la víctima que la persona es un peligro para la persona que está en libertad, podemos solicitar la prisión preventiva a petición de parte. Son debates, son argumentos que se darán en las audiencias, y en esas mismas audiencias se determinan las resoluciones y se establece quién tiene la razón. En caso de no estar conforme, hay medios de defensa que también se hacen valer. Ok, bueno, pues esas son todas las dudas. Muchísimas gracias al abogado Rodolfo y al abogado Israel que nos subsanaron dichas dudas y nos dieron a entender que Calvacorro es la mejor opción. Estamos para servirles y esperamos nos llamen, nos contacten en la página de internet y por supuesto vean nuestros videos.